Capítulo 3. El campo de energía luminosa. Me he dado cuenta de que la poción de San Pedro no hace otra cosa que ponerme enfermo. Ese grumoso líquido me recuerda a los mocos, y me atraganto cuando intento atragármelo. Debe de ser algo adquirido. He estado haciendo cálculos y no hay suficientes ingredientes activos en la poción como para que alguien pueda tener visiones durante la ceremonia. Estoy convencido de que el estado alterado en el que me encuentro lo genera don Eduardo al cantar. Y, por otra parte, también está la energía que él afirma que entra en el espacio ceremonial cuando invoca a los espíritus de la serpiente, del jaguar, del colibrí y del cóndor. No estoy convencido de que no sea todo una forma sutil de hipnosis, que sea él quien nos lleva de aquí para allá y que sus clientes se pongan bien porque quieren ponerse bien y reciben el permiso del chamán. Sugestión post-hipnótica. En cierta ocasión vi a un hombre bajarse los pantalones delante de un auditorio a rebosar debido a la sugestión post-hipnótica. Lo que no puedo explicar es el hecho de estar viendo energía. Esto solo ocurre cuando me siento junto a don Eduardo. En cuanto me alejo un poco de él, ya no percibo nada. Es como si él estuviera inmerso en un espacio eléctrico en el que el aire se estremece realmente. En cuanto entro en su espacio, veo todo lo que él ve. Anoche estaba tratando a una mujer joven. Ella estaba de pie, a algo menos de 2 metros de nosotros, con su hijo en brazos, y Eduardo se puso a cantar. De repente, aparecieron 5 o 6 zarcillos, como las patas de un pulpo, que salían del vientre de la mujer. Uno de esos brazos salió y se conectó con el vientre de una forma lechosa que vimos a su lado. Eduardo dijo que esta entidad era su anterior marido, que estaba intentando conseguir la custodia de su hija. Este hombre te está haciendo daño, dijo don Eduardo. Está unido a ti a través de tu matriz. Aunque era un hombre fornido, el chamán dio un salto desde detrás de sus piedras medicinales, agarró una de las espadas de su altar y se plantó junto a la mujer. Tocó con la punta de la espada el abdomen de ésta y su cuerpo luminoso se encendió. Era una visión impresionante, como si una lámpara de lava se hubiera encendido de repente y los glóbulos se arremolinaran en corrientes de luz y oscuridad, borboteando unos cuantos centímetros más allá de la superficie de su piel. Luego, con un golpe rápido de la espada, Eduardo cercenó el oscuro cordón, que se retrajo inmediatamente en el interior del abdomen de la entidad, directamente en sus tripas. Eduardo se puso a aspirar el resto de zarcillos oscuros del vientre de la mujer, introduciendo sonoramente en su boca las toxinas hebras. Así estuvo durante casi un minuto y luego salió del círculo. Desde la distancia alcancé a escuchar las violentas arcadas de sus náuseas. Cuando volví a mirar a la mujer, todas las fibras oscuras habían desaparecido. Vi que su segundo chakra giraba torpemente para luego ir ganando velocidad, reorganizándose hasta adoptar una forma cónica. Más tarde don Eduardo volvió al altar y se derrumbó a mi lado, exhausto. ¿Has visto, compadre?, me preguntó. Todos tenemos un campo de energía luminosa que envuelve nuestro cuerpo físico y le da forma. Del mismo modo que los campos de energía de un imán organizan las limaduras de hierro sobre un cristal, nuestro campo de energía luminosa existe desde antes del comienzo del tiempo. Era uno con la luz no manifiesta de la creación y perdurará en el infinito. Mora más allá del tiempo, pero se manifiesta en este creando nuevos cuerpos físicos tras vida. Imagínese envuelto por una esfera traslúcida y multicolor que pulsa con azules, verdes, magentas y amarillos,
que lo circunda hasta una distancia equivalente a la de sus brazos extendidos. Justo por encima de la piel, brillan con una luz trémulas corrientes de luz dorada, una luz que fluye a través de los meridianos de acupuntura. Entre la piel y la membrana del campo de energía luminosa se remolinan unas corrientes resplandecientes que se funden en remolinos de luz. Esta represa de fuerza vital es un mar de energía viva, tan indispensable para nuestra salud como el oxígeno y los nutrientes que transporta la corriente sanguínea. Son las energías del campo de energía luminosa el más puro y precioso combustible para la vida. Cuando las reservas vitales del campo de energía luminosa se reducen debido a la enfermedad, la contaminación ambiental o el estrés, es cuando sentimos malestar. Y podemos asegurar nuestra salud y nuestra vitalidad, así como prolongar nuestros años de saludable actividad, rellenándonos de este combustible esencial. Los místicos hindúes y tibetanos que documentaron la existencia de este campo de energía luminosa hace miles de años, lo describen como un aura o halo que rodea el cuerpo físico. En principio me resultó extraño encontrar el mismo concepto de un campo de energía humano entre los chamanes de las selvas y las montañas de las Américas. Sin embargo, cuando capté la universalidad del campo de energía humano, comprendí que todas las culturas tenían que haberlo descubierto. En Oriente, los mandalas representan a Buda envuelto por bandas de fuego azul y dorado. En Occidente, se muestra a Cristo y a los apóstoles con unos halos luminosos en torno a ellos. En la literatura mística se dice que el apóstol Tomás había brillado con el mismo fulgor que Cristo. Las leyendas nativas americanas hablan de personas que brillaban con una tenue luz por la noche, como iluminadas por un fuego interno. Los narradores de cuentos andinos rememoran al soberano Pachacútec, al que se consideraba hijo del sol, que resplandecía con la luz de la aurora. Todo lo que tiene vida en la tierra está compuesto de luz. Las plantas absorben la luz directamente del sol y la convierten en vida, y los animales se nutren con plantas verdes que se alimentan de luz, de modo que la luz es el bloque de construcción fundamental de la vida. Somos luz convertida en materia viva. Todos los seres vivientes que nos rodean están hechos de luz, contenida y envasada en diferentes formas y vibraciones. Los físicos que estudian las partículas subatómicas saben que, cuando se observa en profundidad el corazón de la materia, uno se encuentra con que el universo entero está hecho de vibraciones y de luz. Estamos equivocados si creemos que los relatos sobre la luz en que envolvía al Buda o a Cristo no son más que mitos y leyendas, ni tampoco podemos atribuir la radiación de estas personas a alguna extraña bioluminiscencia que genera el cuerpo, como si de una luciérnaga se tratara. El Buda indicó el camino hacia la iluminación. Nos enseñó a seguir nuestra luz para alcanzar la liberación de todo sufrimiento. Y se dice que un brillo cegador cubrió a Cristo cuando recibió el bautismo en el río Jordán. Cuando creemos que Cristo quizás brillara con la luz de su amor, pero que nosotros decididamente no podemos brillar, estamos negando las enseñanzas de Cristo, que dijo: «Cosas aún más grandes que las que yo he hecho haréis vosotros». Normalmente, consideramos estas referencias como metáforas. Buscamos la iluminación como una especie de elevado entendimiento. Pero mis investigaciones me han convencido de que las antiguas referencias acerca de la luz son hechos que se pueden verificar a través de la experiencia. Entonces, cuando comprendemos nuestra naturaleza luminosa, podemos eludir las trampas del mundo material y experimentar el infinito. Pero primero, no obstante, conviene comprender la anatomía del campo de energía luminosa. La anatomía del alma. El campo de energía luminosa es una matriz invisible que da forma a la anatomía del cuerpo.
Cuando estaba en la escuela de primaria, me llevé una profunda impresión al ver los hermosos diseños ovales que adoptan las limaduras de hierro sobre una lámina de cristal al resultar afectadas por los campos invisibles de un imán. Me di cuenta de que, cuando movía el imán bajo el cristal, las limaduras de hierro seguían al imán como una caravana de hormigas metálicas, y vi que, cuando apartaba las limaduras con el dedo, se precipitaban de nuevo a su posición original en cuanto las dejaban libre. Era como si las limaduras de hierro tuvieran su propia mente. ¿Qué es lo que hacía que esos pequeños fragmentos de hierro volvieran a su posición original? Muchos años después comprendí que la medicina occidental, en sus esfuerzos por cambiar el cuerpo físico, no hacía otra cosa que mover las limaduras de hierro por el cristal. La cirugía y los medicamentos suelen generar cambios violentos y traumáticos en el organismo. Esta manera de hacer las cosas se me antojaba sumamente vasta e invasora, como al esparcir las limaduras de hierro con la mano, en lugar de moverlas trasladando el imán que hay bajo el cristal. El imán y sus limaduras de hierro se convertirían para mí en una metáfora de cómo la materia y la conciencia están ligadas a través de un campo de energía invisible. Yo he visto cómo, tras una operación para extirpar un tumor, el cáncer retornaba semanas o meses después. Aunque se había sacado del organismo la masa física, el tumor, el campo de energía luminosa seguía conservando la huella de la enfermedad. Era solo cuestión de tiempo que la enfermedad se regenerara, precipitándose para restablecer el patrón preexistente. Cuando sanamos a través del proceso de iluminación, cambiamos las limaduras de hierro del cuerpo mediante un cambio de los campos de energía que los organizan. Sanamos el campo de energía luminosa y el cuerpo físico viene a continuación. El campo de energía luminosa tiene 4 capas que se extienden a partir del cuerpo. Estas capas son 1. La causal, el espíritu. 2. La psíquica, también conocida como térica o el alma. 3. La mental emocional, la mente. Y 4. La física, el cuerpo. Cada capa almacena un tipo diferente de energía. La capa externa acumula la energía que proporciona el combustible al cuerpo físico. La inmediatamente inferior almacena las energías que sustentan la resistencia mental y emocional. Por debajo de esta capa se encuentran las energías psíquicas, y pegada a la piel se encuentra la energía más fina de todas, nuestra reserva de combustible espiritual. La literatura mística se refiere a estas capas como cuerpos sutiles. En realidad, no están separadas unas de otras, del mismo modo que los colores del arco iris no están separados entre sí, sino que se disuelven uno en otros. El campo de energía luminosa contiene un archivo de todos nuestros recuerdos personales y ancestrales, de todos los traumas de la infancia e incluso de heridas dolorosas de vida anteriores. Estos registros o huellas se almacenan en emociones de todo tipo de colores e intensidades. Las huellas son como programas informáticos latentes que, cuando se activan, nos impulsan en la dirección de determinados comportamientos, relaciones, accidentes y enfermedades que emulan la herida inicial. De hecho, nuestra historia personal se repite. Las huellas de un traumatismo físico se almacenan en la capa externa del campo de energía luminosa. Las huellas emocionales se almacenan en la segunda capa, las huellas del alma en la tercera y las huellas espirituales en la cuarta capa, la más profunda. Las huellas del campo de energía luminosa nos predisponen a seguir ciertos senderos en la vida. Son ellas las que orquestan los incidentes, las experiencias y las personas a las que vamos a atraer. Las huellas nos impulsan a recrear dolorosos dramas y descorazonadores encuentros. Si bien a la larga nos llevan hacia situaciones en las que podemos sanar las antiguas heridas de nuestra alma,
No me preocupa demasiado la capa en la que se ubica una huella, del mismo modo que tampoco me preocupa demasiado en qué parte de la memoria almacena mi ordenador una carta. Lo que me interesa es editar y cambiar el contenido de la carta. De igual modo, durante el proceso de iluminación, lo que me interesa es limpiar el contenido negativo de una huella. Todas las huellas contienen una información que conforma los chakras y que organiza nuestro mundo físico y emocional. La información contenida en una huella organiza el campo de energía luminosa que a su vez organiza la materia. El campo de energía luminosa contiene una plantilla del modo en que vivimos, de cómo envejecemos, de cómo sanamos y de cómo podríamos morir. Cuando no hay ninguna huella de enfermedad en el campo de energía luminosa, la persona se recupera de cualquier enfermedad a una enorme velocidad. Del mismo modo, las huellas de las enfermedades pueden deprimir el sistema inmunológico y eso puede hacer que nos lleve mucho tiempo recuperar la salud si caemos enfermos. A nadie le gusta pasarse unos meses convaleciente cuando podría recuperarse en cuestión de días o semanas. Si borramos la huella negativa que provocó el inicio de la enfermedad, el sistema inmunológico podrá erradicar la enfermedad con rapidez. George era un joven atlético de veintitantos años que padecía una disfunción renal. En cuanto los médicos del Centro Médico de la Universidad de California en San Francisco pudieron localizar a un donante, le hicieron a George el correspondiente trasplante. El día antes de la operación le dieron determinados fármacos para suprimir la acción del sistema inmunológico, con el fin de que su organismo no rechazara el riñón extraño. Como precaución habitual antes de cualquier trasplante, se examinó el órgano con sumo cuidado, para asegurarse de que no hubiera en él célula cancerígena alguna. Pero unas cuantas células cancerígenas pasaron el examen y al cabo de una semana se habían convertido en tumores del tamaño de uvas. Aquello resultaba grotesco y George sufría fuertes dolores. Los médicos le quitaron los fármacos que suprimían el sistema inmunológico. Los glóbulos blancos se precipitaron en la zona y al cabo de pocos días los tumores habían desaparecido. El problema era que el sistema inmunológico estaba rechazando el riñón. Se reanudó el tratamiento de supresores del sistema inmunológico y el organismo aceptó el riñón, pero volvieron los tumores del tamaño de una uva. Así estuvieron varias semanas durante las cuales los tumores aparecieron 7 veces. Al cabo de 2 meses de tratamiento de ahora sí, ahora no, el organismo aceptó el riñón lo suficientemente bien como para que George pudiera dejar la medicación y el cáncer desapareció. Creo que este joven se recuperó con tanta rapidez debido a que no tenía la huella del cáncer en su campo de energía luminosa. Su sistema inmunológico eliminaba rápidamente los tumores una vez se le retiraban los fármacos supresores del sistema inmunológico. El cáncer ya no volvió. Ríos de luz. El campo de energía luminosa tiene una forma similar a la de una donut, conocido en geometría como un toro o toroide, con un eje estrecho o túnel de menos de una molécula de grosor en el centro. En la lengua inca se le conoce como el popo o burbuja luminosa o pokpo. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte dicen haber recorrido este túnel en su viaje de vuelta a la luz. El campo de energía humano es un reflejo del campo magnético de la Tierra que emerge por el polo norte, circunnavega el planeta para reentrar de nuevo a través del polo sur. De forma parecida, las líneas de flujo o seques del campo de energía luminosa brotan por la parte superior de la cabeza y se derraman en torno al cuerpo luminoso, formando un gran óvalo que tiene la anchura de los brazos extendidos. El campo de energía humano penetra la Tierra alrededor de 30 centímetros y luego envuelve a entrar en el cuerpo a través de los pies.
Aunque la fuerza del campo magnético terrestre disminuye rápidamente a medida que se aleja del planeta, nunca alcanza el valor de cero. Se extiende centenares de kilómetros en el espacio antes de que disminuya su fuerza y viaja a la velocidad de la luz, a casi 300.000 kilómetros por segundo, hasta los confines del universo. El campo de energía humano se extiende a algo más de 1 metro del cuerpo. Dado, al igual que el campo magnético terrestre, su fuerza disminuye con rapidez. Sin embargo, también viaja a la velocidad de la luz, conectándonos con la matriz luminosa de todo el universo, que los incas llamaban Texemuyo, o red que todo lo impregna. A lo largo de la superficie del planeta discurren líneas de flujo o seques, similares a los meridianos de acupuntura que conectan los chakras principales del planeta. Los meridianos de la Tierra atraviesan el globo, transportando la energía y la información de una parte a otra del planeta. Los chamanes sostienen que pueden comunicarse entre sí a través de la matriz luminosa formada por las líneas de flujo de la Tierra. El hombre o la mujer medicina es capaz de sentir y a veces de ver la rejilla luminosa del universo que se extiende más allá de la Tierra hasta las mismas galaxias. Muchas personas en nuestra sociedad tecnológica se hayan desconectado de la matriz del universo. Suelo encontrarme con que las personas que vienen a verme con síntomas de fatiga crónica es porque están completamente disociadas del mundo natural. No salen a caminar por los bosques, ni plantan tomates en su huerto, ni siquiera se detienen a oler las flores. Con esto no quiero decir que el síndrome de fatiga crónica, que es un trastorno médico complejo, se vaya a curar caminando por el bosque. Sin embargo, las personas que padecen este trastorno precisan de una reconexión vital con la rejilla natural como parte de su sanación. Del mismo modo que las líneas de flujo discurren a lo largo del cuerpo de la Tierra, los meridianos de acupuntura discurren a lo largo de la superficie de la piel, conectando entre sí los puntos de acupuntura, que son, en esencia, chakras muy pequeños. Estos meridianos energéticos son análogos al sistema circulatorio que discurre por el interior del organismo. Son las venas y las arterias del campo de energía luminosa. Las mujeres y los hombres medicina de las Américas llaman a los meridianos ríos de luz, ríos que fluyen por el cuerpo luminoso. Hay leyendas que dicen que, hace 5.000 años, los primeros médicos acupuntores podían ver los meridianos entrecruzándose por la superficie del cuerpo. Aún hoy en día, la mayoría de los más renombrados acupuntores japoneses son ciegos. Sus aclamadas habilidades diagnósticas son posibles porque no se dejan distraer por las apariencias físicas, siendo capaces de seguir el flujo del chi con los dedos. Estos acupuntores sienten su ritmo y su pulsación a lo largo de los meridianos. Y, percibiendo dónde está bloqueado el chi y dónde fluye con vigor, pueden diferenciar lo sano de lo enfermo. En las tradiciones místicas abundan las referencias a personas que eran capaces de percibir el campo de energía luminosa. Entre los incas se los conoce como los Cahuac, los videntes. En la llanura de Nazca, en el desierto meridional del Perú, hay una ciudad abandonada denominada Cahuachi, que significa lugar de los videntes. Toda una ciudad consagrada a formar a las personas para que perciban la naturaleza luminosa de la vida. Con los años, terminé desarrollando la capacidad para percibir las corrientes de luz que fluyen a través del cuerpo luminoso y para leer las huellas de la salud y la enfermedad. Creo que se trata de una capacidad innata que todos poseemos, pero que o bien no desarrollamos o bien perdemos después de los 7 u 8 años debido a que se nos enseña a creer que el mundo material es el único mundo real. Los chamanes de las Américas se basan en su capacidad para percibir este reino energético.
Hace casi 20 años, estando de visita en la ciudad de Cusco, la capital del Imperio Inca, tuve la oportunidad de observar a un sanador llamado Máximo, mientras trabajaba con una mujer india. La anciana padecía de asma y sufría unos terribles ataques de tos cada vez que hacía el menor esfuerzo, como subir un tramo de escaleras. Tras los saludos y presentaciones habituales, Máximo le pidió a la mujer que se sentara y se desabrochara la blusa. Se puso a su espalda y con el dedo índice trazó una línea invisible a un lado de su columna vertebral. Luego se detuvo, apretó con la punta del dedo profundizando en su carne y le dio instrucciones para que se relajara. El sanador siguió trazando líneas hacia abajo por la espalda de la mujer, aplicando presión en diversos puntos mientras la mujer se estremecía de dolor. Máximo había estimulado los puntos exactos que se utilizan en la acupuntura para el tratamiento del asma. Tras la terapia, le manifesté mi sorpresa por ello, pero la respuesta del sanador me sorprendió aún más. Me dijo que nunca había oído hablar de la acupuntura ni de ninguno de aquellos puntos. Me explicó que había aprendido esta técnica de su abuela, que le enseñó a ver los ríos de luz o seques por la superficie de la piel, y a masajear los puntos donde había bloqueos para que la luz pudiera fluir libremente de nuevo. Luego, sonrió y me pidió que me desvistiera dejándome solo la ropa interior, y con un lápiz de labios de su mujer, Anita, se puso a trazar los ríos de luz sobre mi cuerpo. Yo estaba de pie sobre la mesa del comedor mientras Máximo me hacía una foto, cuando de repente Anita y sus dos hijas entraron a la sala. Gritaron y salieron corriendo de la casa. Luego me enteraría de que no le impactó tanto la visión de un hombre medio desnudo encima de la mesa del comedor, como el hecho de que hubiéramos utilizado su único lápiz de labios. Cuando volví a California, comparé las fotografías con los diagramas de los meridianos de acupuntura china y pude comprobar que coincidían con tal exactitud. Para Máximo y otros chamanes de las Américas, los ríos de luz del cuerpo son afluentes que se introducen y extraen sus sustancias de los grandes ríos luminosos que discurren por la superficie de la Tierra. Los chakras. La gente suele llevarse una sorpresa cuando se entera de que en las tradiciones nativas americanas también se habla de los chakras. Creía que los chakras eran algo hindú, suelen decirme. Los chakras forman parte de la anatomía del campo de energía luminosa. El mero hecho de que los riñones recibieran su nombre en Europa no quiere decir que el riñón sea algo exclusivamente europeo. De igual modo, los chakras no son algo exclusivamente hindú. Todo ser vivo tiene chakras. Los grillos los tienen, al igual que los ciervos, las ardillas y los seres humanos. Hasta los árboles tienen chakras. Los chakras, en el caso de los animales, se hallan a lo largo de la espina dorsal, al igual que ocurre con los seres humanos. Los chakras de los árboles, por otra parte, son móviles, dado que los árboles carecen de columna vertebral. Puede usted explorar la superficie de un árbol con la mano cuando percibe una sensación de hormigueo que indica la presencia de un chakra. Agárrelo con ambas manos. Tiene más o menos el tamaño de una pelota de baloncesto, estimulando suavemente el chakra del árbol para que se sintonice con sus propios chakras, podrá conectar energéticamente con él. En algunos sitios de Sudamérica se conoce a los chakras como ojos de luz. Mi mentor inca los llamaba puquios o manantiales de luz. A través de los chakras recibimos impresiones del mundo que nos rodea. Percibimos amor en el corazón, sexualidad, miedo y peligro en el vientre, segundo chakra, e ideas y discernimientos en el chakra del entrecejo. Ante una situación desagradable, el segundo chakra puede tener un espasmo, lo cual nos hace sentir un nudo en el estómago. Y
A partir de la inequívoca experiencia de percibir los sentimientos en el centro del corazón, hemos llegado a asociar el amor con el corazón y también a utilizar expresiones como tener roto el corazón para indicar un profundo dolor emocional. En las tradiciones orientales existe la suposición de que los chakras se encuentran dentro del cuerpo humano. Sin embargo, para el chamán, los chakras exhiben unas hebras luminosas o huascas que se extienden más allá del cuerpo, conectándonos con los árboles, los ríos y los bosques. Estas fibras luminosas se extienden también hasta los lugares en los que hemos nacido y vivimos, y hasta nuestra propia historia personal y nuestro destino. En tanto que la tradición hindú se habla de 7 chakras, el chamán con quien me formé me enseñó a percibir 2 chakras más, el octavo por encima del cuerpo luminoso, pero dentro aún del campo de energía luminosa, conocida como el Viracocha o fuente de lo sagrado, y el noveno chakra es el exterior del cuerpo, en unidad con toda la creación que reside en el infinito, en el mundo del espíritu conocido como el Kausai, el punto de la creación no manifestada, infinito. Exploraremos este sistema de chakra con mayor detalle en el siguiente capítulo 6. Los chakras son los órganos del campo de energía luminosa. Son una especie de discos de energía que giran en remolino, con una boca amplia y que da vueltas a unos cuantos centímetros del cuerpo a través de esa boca. El chakra ingiere el combustible radiante, almacenando en el cuerpo luminoso, nutriendo a la persona espiritual, emocional y creativamente. El extremo más estrecho del embudo que forma el chakra se engancha directamente a la espina dorsal. Los chakras transmiten la información de los traumas y las heridas del pasado que se encuentran en las huellas del campo de energía luminosa, hasta el sistema nervioso. Los chakras conforman nuestra neurofisiología, afectando nuestros estados de ánimo e influyendo en nuestro bienestar emocional y físico. Los chakras conectan también con las glándulas endocrinas que regulan la totalidad del comportamiento humano. Una vida larga y radiante. Cuando el campo de energía luminosa se intoxica como consecuencia de la contaminación ambiental o emocional, los chakras se obstruyen. El proceso es análogo al de un motor cuyos pistones estuvieran llenos de residuos. Los chakras acumulan residuos y empiezan a girar con torpeza, dando como resultado que no dispongamos de energía y que nos irritemos o nos deprimamos con facilidad. Con el tiempo se agarrotan y el sistema inmunológico se viene abajo. Pero en la longevidad también influye mucho la calidad de las reservas de combustibles del campo de energía luminosa. Cuando nuestras reservas de energía se hacen tóxicas, los chakras transmiten estas toxinas hasta el sistema nervioso central y podemos sucumbir a la enfermedad o vernos en peligro de muerte. De la eficacia con la que renovamos nuestros almacenes de energía dependerá lo saludables y activos que nos conservemos. La calidad de nuestros almacenes de energía luminosa puede llegar a influir incluso en el modo en que envejecemos. Los científicos que estudian el envejecimiento han descubierto que los relojes biológicos del cuerpo no funcionan según el tiempo lineal. Nuestras células no disponen de un número limitado de años, aunque sí tienen un número limitado de vidas, un número limitado de veces en que puede replicarse y construir copias exactas de sí misma. Pongamos por ejemplo que las células del hígado pueden hacer un centenar de copias antes de comenzar a deteriorarse. Si se congelara un puñado de células del hígado al cabo de 49 replicaciones y se descongelaran en el laboratorio 100 años después, todavía podría dividirse otras 51 veces más. Aunque cada célula del hígado puede tener un centenar de vidas, nuestros hábitos de alimentación y nuestro estilo de vida van a tener una enorme influencia en todo ello. Tanto si usted disfruta de todo este lapso vital como si no.
Si usted consume alcohol en exceso, puede reducir significativamente el lapso vital de su hígado. Y tan importante para la longevidad como el estilo de vida y la dieta es la calidad de las reservas del campo de energía luminosa. Aunque no existen evidencias de laboratorio que establezcan una correlación entre las reservas del cuerpo luminoso y las vidas de las células, los chamanes creen que la calidad y la pureza de estas energías vitales son determinantes para la longevidad. Si nos encontramos sometidos a estrés emocional o físico, agotamos estas reservas con gran rapidez. Nuestros almacenes de combustible se reducen peligrosamente. El campo de energía luminosa, al igual que una batería, puede funcionar a pleno rendimiento hasta el momento en que se vea incapaz de regenerarse. Todos conocemos casos de personas que han envejecido de repente, tras un incidente traumático en su vida, por ejemplo, tras una ruptura matrimonial o tras la pérdida de un ser querido. En la medida en que preservemos y regeneremos nuestras reservas luminosas, nuestra vida será más larga y saludable. Una manera de mejorar las reservas de campo de energía luminosa es a través del proceso de iluminación, del que se habla en el capítulo 7. Otra manera consiste en la limpieza de los chakras. Se puede practicar por la mañana mientras estamos en la ducha. Ponga la mano izquierda en la base de su espina dorsal y con la mano derecha a 8 o 10 centímetros por encima de la piel, sienta el primer chakra. Véase el capítulo 4 para saber la ubicación de los chakras. Haga girar el chakra en dirección contraria a las manecillas del reloj 3 o 4 veces, haciendo rotar las puntas de sus dedos en círculo. Enjuáguese los dedos en el agua. Con esto eliminará los residuos y las toxinas que se adhieren a las paredes del chakra. Repita el procedimiento con los restantes chakras, asegurándose de enjuagarse los dedos a conciencia entre uno y otro. Intente sentir la energía densa, como la del algodón de azúcar en los chakras. Ahora, vuelva al primer chakra y hágalo girar en dirección de las manecillas del reloj 3 o 4 veces. Repita el procedimiento con los restantes chakras. Este ejercicio incrementa la velocidad de los chakras, haciendo que cada vórtice de energía gire en su frecuencia óptima. Un chakra limpio es capaz de recoger energía natural para rellenar las reservas del campo de energía luminosa y conservarnos así una salud excepcional. El proceso de iluminación también se puede utilizar para conseguir una asombrosa longevidad. Los biólogos comparan a veces el proceso de envejecimiento de las células con la realización de una fotografía, de otra fotografía, de otra fotografía. Cuando se llega a la fotografía número 99, la imagen empieza a hacerse borrosa. En algún momento, cuando estamos cerca de los 40 años, la piel empieza a perder elasticidad. Las patas de gallos en torno a los ojos se hacen más pronunciadas y comienzan a aparecer las líneas de la edad. Sería estupendo encontrar la imagen original y duplicarla. A través del proceso de iluminación, podemos hacer una copia de la primera imagen. Podemos darle forma a nuestro cuerpo a partir de la fuente original que dio forma a toda vida. La misma fuente que le da forma a los secuoyas y a los brazos en espiral de la Vía Láctea está en nuestra disposición si practicamos la sanación a través del campo de energía luminosa. Huellas de salud y de enfermedad. El campo de energía luminosa contiene información que puede matarnos o puede sanarnos. Del mismo modo que el ADN codifica dentro de su doble hélice las fórmulas de la longevidad, así como los trastornos de salud heredados que nos acosan, el campo de energía luminosa conserva el plano de nuestro cuerpo, del mismo modo que el plano de un arquitecto conserva el diseño original de una casa. Pero, a diferencia del plano físico, que está separado de la casa y permanece intacto conforme la casa envejece, nuestra plantilla luminosa va cambiando de forma a medida que experimentamos incidentes positivos y negativos a lo largo de la vida. Los traumas psicológicos y espirituales no resueltos
quedan grabados como cicatrices en nuestro campo luminoso. Las experiencias positivas no dejan marcas en nuestro cuerpo luminoso. La paz y la serenidad que podemos descubrir a través de la práctica espiritual es el combustible de las capas más internas del campo de energía luminosa, que les da energía al alma y al espíritu. El plano que nos dio forma y nos moldeó desde que estábamos en el útero de nuestra madre contiene los recuerdos de todas nuestras vidas anteriores. La forma en la que sufrimos, la forma en la que amamos, el modo en que enfermamos y cómo morimos. En Oriente, estas huellas se conocen como karma, esas fuerzas que recorren nuestra vida como una marea gigante de la que no podemos salir. Estas huellas contienen instrucciones que nos predisponen a repetir determinados acontecimientos del pasado. Y convendrá que sepamos dónde se encuentran estas huellas de energía en el campo de energía luminosa y cómo podemos borrarlas para que el cuerpo, la mente y el espíritu puedan recobrar la salud. En la capa externa del campo de energía luminosa se encuentra la membrana o piel del cuerpo luminoso. Esta membrana hace el papel de un capullo defensivo, del mismo modo que la piel es la membrana protectora del cuerpo. Las huellas de un trauma físico o una enfermedad quedan impresas en esta membrana como un dibujo grabado en un cristal. Cuando trabajo con un cliente que padece una enfermedad prolongada, encuentro casi siempre una huella energética que deprime el sistema inmunológico. Si no se borra esa huella, la recuperación puede llevar meses o años, y la persona no solo estará predispuesta a recaer en el mismo trastorno, sino que llevará además la huella en su próxima vida. Las huellas grabadas en la capa emocional mental del campo de energía luminosa nos predisponen a vivir de formas particulares y a sentirnos atraídos por determinadas personas y relaciones. Estas huellas dictan el curso de nuestra vida emocional. Es muy difícil cambiar nuestro estilo de vida sin borrar las huellas de esta capa. Las huellas almacenadas en el capa del alma o etérica dan forma a nuestra realidad física y la organizan. Las huellas en la capa causal o espiritual coreografían nuestro viaje a través de la vida, incluso el tipo de paz y de realización espiritual que alcanzaremos. Una huella almacenada en el cuerpo luminoso y una carta almacenada en la memoria de un ordenador tienen ciertas similitudes. Usted puede agarrar un destornillador y abrir el disco duro, pero por mucho que busque, no va a encontrar frases, signos de puntuación ni párrafos. El lenguaje informático está compuesto de ceros y unos cargados magnéticamente. El campo de energía luminosa está codificado de forma parecida. Los malos tratos en la infancia no quedan registrados en la forma de la imagen de un niño al que le están pegando. Del mismo modo, un cáncer no aparece como un bulto en la plantilla energética. Ambos aparecen como zonas de energía oscura y estancada para aquellos que pueden ver. Cuando una huella se activa, pone en marcha sus programas alimentándolos con el combustible de los almacenes energéticos del campo de energía luminosa. Es casi imposible detenerlos. Es como meterse en un río con una balsa. Una vez entras en los rápidos, ya no hay marcha atrás. Tienes que atravesarlos y esperar a que aparezca otro tramo del río más tranquilo para acercarte a la orilla. Las huellas se forman cuando las emociones negativas que acompañan el trauma no se sanan. Tuve una cliente con una huella altamente cargada, producida cuando su padre y su madre se separaron. Susan tenía 7 años entonces, y ella creía que su padre las había dejado por culpa de ella. Pensaba que debía haber hecho algo mal. Estuvo luchando con unos severos sentimientos de abandono, que no emergieron hasta que llevaba 2 años casada. Cuando la huella se activó de repente, aunque quería a su marido y nunca había tenido motivos por dudar de él, llegó a convencerse de que no podría contar con su comprensión, ni con la de ningún hombre, en caso de necesitarla. Cuando exploré su campo de energía luminosa, percibí un bulto de cuerdas con nudos, como un ovillo de hilo enmarañado,
por encima de su hombro izquierdo. Cuando una huella se activa, comienza a pulsar dentro del campo de energía luminosa. La huella de Susan vibraba por encima de su hombro. Años de psicoterapia le habían ayudado a comprender sus sentimientos de abandono, pero la terapia no pudo eliminar la huella. Una crisis o un estrés emocional desencadenarían el guión contenido en el interior de la huella, que pondría en marcha el drama de nuevo por sí mismo. Sus sentimientos de abandono emergerían y se proyectarían sobre cualquier hombre en su vida. Después de 3 sesiones, Susan pudo empezar a confiar en que su marido sería comprensivo con ella. Finalmente perdonó a su padre y recompuso su relación con él. Sin embargo, he conocido a clientes que han sufrido de malos tratos físicos y emocionales, incluso a víctimas de violaciones y torturas en tiempo de guerra, que no llegaron a desarrollar huellas en su campo de energía luminosa. Pudieron sanar el dolor y las emociones negativas que acompañaban el trauma. Todos hemos conocido a alguien que ha sufrido una pérdida tremenda, que ha aceptado los desafíos y las lecciones de la vida, y que ha crecido a partir de ellos. También conocemos a personas que han quedado marcadas para siempre a causa de un dolor o un trauma. Siguen profundamente heridas, amargadas y resentidas. Como se explica por el psiquiatra Viktor Frankl, pudiera encontrar un sentido y un propósito mientras estaba internado en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Después de perder a su familia a manos de los nazis, si somos capaces de sanar el componente emocional de una situación dolorosa mientras está teniendo lugar, no se creará una huella en el campo de energía luminosa. Cuando descubrimos la compasión y el perdón en medio de nuestro dolor, no se absorbe ninguna energía tóxica residual en el campo de energía luminosa. Las huellas del campo de energía luminosa son capaces de desencadenar acontecimientos extraños en el mundo exterior, por inconexos que puedan parecer. Pueden orquestar nuestro encuentro con parejas sentimentales con similares rasgos tóxicos de personalidad. Pueden llevarnos a los lugares más extraños para que nos encontremos con alguien con quien estamos destinados a encontrarnos. Pueden programarnos para que estemos en el vehículo que va a recibir el golpe del tráfico, que viene en dirección contraria, o aquel otro que va a librar del accidente por poco. La historia de Magda ilustra hasta qué punto las huellas de la capa etérica o anímica del campo de energía luminosa pueden desencadenar acontecimientos en el mundo físico, del mismo modo que generan enfermedades en el cuerpo. Magda vino a verme lamentándose de lo que ella describía como una mala suerte terrible. Había sido madre soltera y su único hijo, cuando tenía la edad de 17 años, se había visto implicado en un trágico accidente de automóvil. Cada año, en el aniversario de su muerte, Magda se veía envuelta en alguna situación que amenazaba su vida. Un año un automóvil chocó contra ella por detrás mientras estaba detenida en un semáforo, y tuvieron que operarla de urgencia. Al año siguiente, una indigestión la llevó a la sala de cuidados intensivos del hospital, donde le dieron una solución oral de bario para hacerle un examen. Los médicos se dieron cuenta de que era alérgica al bario cuando se le detuvo el corazón. Este patrón se repitió durante 5 años consecutivos. Magda no podía comprender por qué su vida se veía amenazada cada 26 de febrero. Cuando Magda entró en mi despacho exclamó: ¿por qué no fui yo la que murió? ¿Por qué tengo que seguir viva? Se culpaba por haber permitido que su hijo se fuera con sus amigos en un automóvil aquella fatídica noche. Sin él, se sentía sola, sin propósito alguno en la vida, sin motivos para seguir viviendo. Durante el proceso de iluminación, Magda experimentó movimientos musculares nerviosos, calambres y relajación física del cuerpo. En varias ocasiones lloró en silencio mientras su cuerpo se sacudía. Hacia el final de una de nuestras sesiones, dijo tener una profunda sensación de calma, afirmando que sentía que su hijo estaba en paz, que lo había sentido a su lado intentando consolarla. Tras una serie de sesiones,
Eliminamos las huellas que la predisponían a aquellos accidentes, conocidos en psiquiatría como el efecto aniversario. Se dio cuenta de que sus almas estaban unidas y tuvo la certeza de que nunca se separaría de su hijo. Fue entonces cuando Magda pudo llorar el fallecimiento de su hijo y ya no volvió a representar de nuevo su accidente. Al siguiente 26 de febrero no tuvo ningún problema de salud, ningún accidente. Cuando se rompe el patrón energético, el mundo a su alrededor cambió. Al activarse una huella, su energía tóxica se invierte en un chakra y causa estragos a nivel emocional o afectando la propia respuesta inmunológica. En el caso de Magda, su sufrimiento se acrecentó como crecen las nubes sombrías de una tormenta, desencadenándose todo en el aniversario de la muerte de su hijo. Cuando detectó una huella en el cuerpo luminoso, lo primero que veo son las nubes de tormenta que orbitan a su alrededor. Estas oscuras energías indican siempre la presencia de una huella activa. Y cuando comienza la representación, gravitamos hacia personas y situaciones que nos permitan revivir la circunstancia de la herida original en un intento por sanarla. Huellas generacionales. En la selva amazónica las personas medicina hablan de maldiciones que caen sobre una familia y que se transmiten de generación en generación. En los años que estuve estudiando con los chamanes descubrí que estos sanadores hablaban de forma metafórica y que en realidad se referían a las huellas, que sí que pasan de generación en generación. La forma más común de huellas generacionales son los trastornos físicos que heredamos de nuestra madre o nuestro padre. Sabemos que los problemas cardíacos y el cáncer de mama parecen tener una incidencia regular dentro de algunas familias. Si su madre o su abuela murieron de una enfermedad cardíaca, puede que usted tenga factores genéticos de riesgo que lo predispongan a algún tipo de trastorno cardíaco. Estos trastornos hereditarios se archivan también en el campo de energía luminosa. Ken vino al principio a verme por causa de un problema de pareja. Él y su novia estaban teniendo problemas de ajustes en su nueva vida juntos y solicitaban asesoramiento. Durante nuestra entrevista me di cuenta de que en el campo de energía de Ken había una mancha oscura, a unos 10 centímetros por encima del pecho. Exploré la mancha más de cerca y percibí lo que parecía una raíz que se extendía desde esa zona oscura hasta el corazón de Ken. Le pregunté si había algún caso de enfermedad cardíaca en su familia. Me respondió que todos habían tenido un corazón fuerte y que nadie había muerto por afección cardíaca alguna, y afirmaba sentirse fuerte y en forma. Me sorprendió, dado que yo había aprendido a confiar en mi visión. Animé a que fuera al médico a hacerse un chequeo y concretamente a que le hicieran un examen del corazón. Le sugerí que eliminara las carnes rojas de su dieta, que hiciera ejercicio y que se cuidara el corazón. Seguí adelante y me propuse trabajar con su chakra del corazón, mientras mi mente racional me decía que quizás sufría un estrés emocional, que yo estaba malinterpretando como una afección cardíaca física. 3 días después, Ken llamó para decirme que su hermano acababa de pasar por una operación de urgencia en la que le habían puesto un cuádruple bypass en el corazón. Durante un examen médico rutinario, los médicos habían descubierto que su corazón estaba al borde del ataque. Sin embargo, el chequeo al que se sometió Ken no mostró ningún problema cardíaco. Pero yo sabía que el campo de energía luminosa puede revelar un trastorno meses o años antes de que se manifieste en el cuerpo físico. Animé a Ken a que siguiera tomando medidas preventivas para fortalecer el corazón y me aseguré también de que recibiera una iluminación con el fin de eliminar el trastorno en su origen. Antes de que se manifestara físicamente, Ken se sanó por sí solo antes de precisar una operación para insertarle un bypass. 7 generaciones. Las huellas pueden estar relacionadas con las características psicológicas que heredamos de nuestros progenitores.
En el libro de Nancy Friday, My Mother, Myself, la autora descubre que está reviviendo la vida de su madre, a pesar de poner todo de su parte para hacer exactamente lo contrario. A menudo, terminamos luchando las mismas batallas y siguiendo los mismos senderos vitales que siguió nuestra madre o nuestro padre. Si su abuela y su madre se casaron con hombres que las maltrataron, quizás esté usted predispuesta al mismo tipo de relación. Hasta la Biblia afirma que los pecados de los padres se heredan durante 7 generaciones. Estos pecados no constituyen un castigo contra sus inocentes descendientes, sino que son energías negativas que pasan de una generación a la siguiente. Los psicólogos creen que los motivos y los comportamientos subconscientes que heredamos de nuestros progenitores podrían estar codificados en los circuitos cerebrales y que la única manera de reprogramar estos circuitos sería a través de la psicoterapia. Pero yo estoy convencido de que estos patrones y hábitos negativos están codificados en el campo de energía luminosa y también de que el proceso de iluminación puede conseguir en una sola sesión lo que suele llevar años sanar a través de una psicoterapia. La conversación psicoterapéutica no suele ser suficiente para conseguir la sanación. La psicología cree que uno puede liberarse de la nociva influencia de sus complejos e impulsos hasta entonces inconscientes en el momento en que toma conciencia de ellos. Los chamanes, por otra parte, creen que la toma de conciencia intelectual no suele hacer otra cosa que rascar la superficie del problema, y no es suficiente para proporcionar la sanación. El hecho de que una mujer sepa que sufrió abusos sexuales siendo niña la ayudará a comprender su reticencia a fiarse de los hombres, pero esta mera comprensión por sí sola difícilmente le va a permitir disfrutar de una relación íntima. Todos somos conscientes de que deberíamos hacer más ejercicios, comer menos dulces y meditar más a menudo. Pero normalmente tenemos que obligarnos a hacer las cosas que sabemos que nos conviene hacer. La mente racional tiene muy poca influencia sobre las emociones y sobre nuestras apariencias físicas, nuestros temores y nuestros deseos. Sin embargo, con el proceso de iluminación puede darse avances rápidos, por cuanto opera en el nivel causal del campo de energía luminosa. La conversación psicoterapéutica opera solo en el nivel mental y es incapaz de borrar o reinformar las huellas arcaicas del campo de energía luminosa. Hay otro tipo de huella que se transmite de una generación a otra, de padre a hijo y de madre a hija. Sentí curiosidad acerca de esto cuando lo vi operar en mi propia familia. Mi abuelo lo perdió todo durante la Gran Depresión, a la edad de 45 años. Cuando mi padre tenía 46, siendo un próspero abogado en La Habana, perdió su empleo y todas sus posesiones materiales al alzarse los comunistas con el poder. Mi padre había medido siempre su éxito en función de sus logros materiales, el tipo de casa en la que vivía, cuánto dinero ganaba, dónde se iban a estudiar sus hijos, etc. Cuando huimos de Cuba después de la revolución, mi padre tomó la determinación de reconstruir y alcanzar de nuevo el nivel de prosperidad material del que una vez había disfrutado. Durante los siguientes 25 años trabajó día y noche, viendo muy poco a su familia, privándose de los placeres de la vida. Finalmente, poco después de cumplir los 70 años, se jubiló para llevar una vida de relativa comodidad. Poco después de jubilarse me llamó y me dijo que aquella mañana se había despertado pensando que había desperdiciado su vida. Aquel día tomó la decisión de comenzar a vivir la vida, y no tardó en embarcarse en una odisea que lo llevaría a Europa, China y otros lugares que siempre había querido visitar. Pero aún con todo había perdido un cuarto de siglo. Cuando mi hermano cumplió los 48 años, los médicos le descubrieron un cáncer en el cerebro de un tipo muy maligno. A pesar de las radiaciones y la quimioterapia, murió pocos meses después de haber recibido el diagnóstico. En la flor de la vida, dejando esposa y 2 hijos. A los 45 años, yo también me enfrenté a la pérdida de todo lo que amaba. Mis primeros libros me habían situado en una posición en la que se me requería como conferenciante y como profesor. 4 días a la semana me encontraba de viaje,
dando conferencias sobre medicina energética y chamanismo. Me quedaba poco tiempo para mi familia. A pesar de los valientes intentos que llevamos a cabo para salvar nuestro matrimonio, incluso con terapia y asesoramiento, mi esposa y yo nos separamos y poco después mi hija de 6 años se cayó del caballo y hubo que operarla urgentemente del hígado. Yo estaba dirigiendo una expedición al Amazonas cuando ocurrió esto, haciéndole una visita a un renombrado hombre medicina, don Ignacio. Aquel chamán era un gran vidente, y cuando le expliqué lo que había sucedido los últimos 6 meses de mi vida, me dijo que veía una masa oscura sobre mi corazón. «¿Es el dolor que estoy sintiendo?», le dije. «No», dijo él, mientras ponía suavemente su mano sobre mi pecho. «Es el infortunio de tu abuelo». Entonces me explicó que el padre de mi padre había destruido la carrera de otro hombre, incurriendo así en su cólera. Esta maldición se había transmitido a mi padre, a mi hermano y a mí. «Puedes sanar esto combatiendo a tus adversarios en el mundo durante el resto de tu vida», me dijo don Ignacio. «O bien, puedes sanar tu corazón y el mundo exterior cambiará en consecuencia». Aquella noche don Ignacio me ayudó a sanar mi corazón. Eliminó la niebla oscura que había sobre mi chakra del corazón y la huella generacional que había grabada en mi campo de energía luminosa. Volví de la unidad de cuidados intensivos pediátricos a los pocos días y se recuperó por completo. Era demasiado tarde para salvar mi matrimonio, pero la relación con mis hijos ha seguido creciendo y prosperando. En la actualidad mantenemos una gran amistad. Ellos me están enseñando cómo ser buen padre. Desde entonces soy consciente del modo en que una huella se puede transmitir de una generación a otra. Cuando sanamos estas huellas en nuestro interior, también las sanamos para nuestros progenitores y para nuestros hijos. Creo que he liberado a mi hijo de pasar por una importante crisis en su vida cuando cumpla los 46, al sanar varias generaciones de su linaje masculino. ¿Que cómo puedo estar seguro? Yo sé que conseguí mantener intacta mi familia aun cuando mi matrimonio terminó. A diferencia de mi padre, no me llevó 20 años recuperarme. Reimpresión de huellas. Para nosotros, físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una obstinada y persistente ilusión. Albert Einstein. Lo que busca el chamán es extraer la energía emocional tóxica que hay en torno a una huella y luego borrar la huella en sí. Los primeros pasos de la formación de un chamán o una chamana consisten en una profunda limpieza o fricción de un campo de energía luminosa. El hombre o la mujer medicina deja de identificarse con su propia historia personal. Así, la mujer medicina navajo puede llegar a decir: las montañas soy yo, los ríos soy yo. Los chamanes pueden haber sufrido pérdidas, hambre, dolor y malos tratos, pero saben que, por encima de todo, son viajeros en un gran viaje a través del infinito. Este es el objetivo de la sanación a través del proceso de iluminación. No me preocupa demasiado el trabajo con las historias de mi cliente, que es lo que hace el psicoterapeuta. Lo que intento es ayudar a mis clientes a que se den cuenta de que ellos no son sus historias, no son actores en un guión escrito por su madre o su padre, o por la cultura o la época en las que le ha tocado vivir, sino que son quienes cuentan las historias. Para ello, tengo que acceder a la huella subyacente en el campo de energía luminosa. Es muy difícil acceder a estas huellas directamente. Sería semejante a intentar ver una película sacando la cinta de video de su carcasa. Solo podemos acceder a la película a través de la interfaz, en este caso, el aparato de video y la pantalla del televisor. El interfaz en nuestro mundo material y el campo de energía luminosa lo constituye los chakras. En cierto modo, estos vórtices de energía giratoria son algo así como sentarse encima del signo de igualdad de la ecuación de Einstein. E, energía, es igual a mc al cuadrado. Los chakras emplean la energía para organizar la materia física
del cuerpo, generando enfermedades o salud, y conformando el mundo que nos rodea. A través de los chakras podemos cruzar desde el mundo de la materia hasta la esfera de la energía.